Buenas tardes, apreciados alumnos. ¿Cómo están? ¿Se escucha? Buenas tardes, profe. ¿Bien y usted? Sí, se Muy escucha. bien, gracias, Juliano. ¿Cómo anda todo? Ok. Nuestra Bueno, clase, ahí vamos, terminando de almorzar ya. Ahora sí. yo aprovecho entonces, pues. Este, Gracias. vamos, estamos en nuestra unidad número uno. Unidad número uno que tiene dos aspectos fundamentales. Uno, lo relativo a la administración financiera, donde vamos a ver la administración financiera propiamente, las relaciones con las dos carreras, las dos disciplinas estas con las cuales ustedes están trabajando, ¿no? Sí, administración y contabilidad. Y vamos a ver también algo llamado finanzas, eh, ya les digo, finanzas, una finanza importante, ¿no es cierto? Ok. Y vamos a agregar hoy una preguntita que la vamos a hacer antes de ver esa finanza corporativa, ¿no? Así que va a ser el centro de nuestra actividad de hoy. Comencemos entonces con lo que nos trae nuestra lámina. La administración financiera. Y entonces vamos a decir que la administración financiera es un área de la administración que tiene que ver con decisiones relativas a varios aspectos en los cuales nos conseguimos con una empresa. Una empresa por lo general puede verse dividida entre, vamos a llamarlo, lo técnico, lo muy técnico, y más si es una industria, donde tenemos la parte de las maquinarias, de los equipos, y la otra parte que es la parte administrativa. ¿Ok? Entonces, refiriéndonos a esa parte administrativa, vamos a decir que la administración financiera es un área, una disciplina, una parte de la administración que tiene que ver con decisiones que son relativas a varias cosas. Por ejemplo, a la administración de los activos. Cuando hablamos de administración de activos, estamos diciendo, bueno, nuestro nivel de inventario es el más adecuado. Nuestro nivel de las cuentas por cobrar es el más adecuado. ¿Ok? De eso estamos hablando, administración de activos. Porque mira, son dos cosas muy distintas. Trabajar con un inventario que signifique que todos estamos protegidos, ¿no es cierto? Significa que contamos con todos los recursos para producir el bien, no importando la cantidad. A lo mejor tenemos mucho, estamos sobresaturados de materia prima. ¿Ok? Esa administración es importante. Entonces, esa administración de activos, en tanto a las cuentas por cobrar, por ejemplo, como el inventario, tienen que ver con nuestra administración financiera. Recordemos que en una empresa, todas las partes de la empresa tratan de defender su área. El señor que paga, el señor de la caja, el tesorero, él quiere tener, él quiere estar seguro de que puede pagar todas las obligaciones en el momento oportuno. Entonces él trata de cubrirse. Él trata de que en caja haya la mayor cantidad de dinero. Cuando digo caja, estamos hablando de bancos también, que él cuente con la mayor disponibilidad. Y eso cuesta. Acordémonos que eso cuesta. El señor que tiene que producir también le interesa que siempre haya la materia prima necesaria para elaborar el producto. O el señor que va a vender, siempre poder disponer de recursos, de productos para la venta. Y lo mismo decimos de la gente de planta. La gente de planta quisiera tener en su stock todo, vamos a llamarlo, todo el aceite necesario para ponerle a las máquinas que él requiere. Tener la cantidad de máquinas, bueno, que siempre le permita producir. Si accidentó una, tiene una de repuesto. Y además de la tiene de repuesto, tiene dos esperando más ahí.
O sea, todo el mundo trata de cubrirse. Todo el mundo entonces trata de tener los recursos necesarios para producir. Hay veces que nosotros cuando estamos en nuestra área, oye, a lo mejor tenemos mucho más de lo que necesitamos. Lo mismo quisiera, por ejemplo, el señor que está vendiendo. ¿No es cierto? El que está, que su función es colocar producto. ¿Qué quisiera él? Mira, darle la mayor cantidad de días de crédito a sus clientes, porque de esa manera él obtiene mayores clientes. Y a lo mejor sus metas, oye, él las cumple mejor cuando tiene esa facilidad de dar crédito. Entonces, lo que quiero decir acá, en la planta, en la empresa, todo el mundo defiende su área. Y tenemos nosotros como administradores financieros, tenemos que tener cuidado. Ahí va entonces esto que llamamos la administración de los activos. Que no haya más inventario del que sea necesario. Que nuestras cuentas por cobrar, mira, se correspondan con el volumen de venta. Que la cantidad de dinero que hay en tesorería es suficiente, ¿no es así?, para pagar nuestras obligaciones en forma oportuna y que no estemos sobresaturados ni de dinero ni de ningún otro recurso. ¿De acuerdo? Entonces, eso se refiere a administración de activos. Control de costos, por supuesto, el administrador financiero tiene que estar atrás de los costos, porque él es responsable de qué? Él es responsable de la planificación financiera. Y para planificar tiene que conocer cuáles son los costos de la empresa, cuáles son los costos del producto, cuáles costos son fijos, cuáles costos son variables, para poder para poder planificar, para poder proyectar, para poder tratar de ver el futuro. Mira, y no hablemos de las inversiones, que las inversiones, como lo decíamos hace un momento, son importantes. Trabajamos en empresas donde para hacer una determinada cosa habían 4 equipos. Un equipo que estaba en funcionamiento, un equipo que estaba esperando que este se dañara, un equipo que estaba en la calle, un equipo que estaba en reparación. O sea, se cubrían, ¿no? Así, estas empresas se cubrían de tal manera de atender siempre a los clientes, atender siempre a la producción. Entonces, tenemos que ver con las inversiones. El administrador financiero tiene que ver con las administraciones. Administración de activos, control de costos, inversiones. ¿Fuentes de financiamiento? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque hay una fuente de financiamiento que tienen unas condiciones mejores que otra fuente de financiamiento. Una tasa de interés, un plazo para repagar lo que estamos tomando. ¿No es cierto? Y quizás algún otro elemento de costo que nos esté ofreciendo esa organización. El uso de los fondos, por supuesto. El uso de los fondos tiene que atender a las prioridades que tiene la empresa. ¿Así? ¿Cuándo invertir, pongamos por caso, en la adquisición de un vehículo más para la empresa? ¿El vehículo es lo más importante? Es posible que sí, pero tenemos que hacer ese análisis para ver si vamos a disponer de los fondos para la compra de ese equipo o más bien para reparar una maquinaria que nos está disminuyendo, pongamos por caso, disminuyendo la producción. Y lo mismo con respecto a el cubrir los riesgos. Los riesgos también son una importante área en la administración de una empresa y el administrador financiero tiene que estar pendiente de esto. Entonces, la administración financiera que la tenemos aquí en el centro tiene que ver con cada una de estas áreas que acabamos de analizar. ¿Y para qué? ¿Con qué propósito? Con el propósito de optimizar resultados. Y optimizar resultados significa tratar de que nuestros accionistas crezcan en valor, de que la empresa sea más rentable, que la empresa tenga mayores márgenes. Sobre todas estas cosas es por lo que el trabajo del administrador financiero, no es así, tiene que revisar todas estas áreas para esta obtención de resultados. Entonces el objetivo, cuando estamos hablando de optimizar, es contribuir
a que las organizaciones optimicen el uso de sus recursos financieros, apoyándose en qué? En las herramientas aportadas por otras disciplinas afines al área. ¿Ok? ¿Cuáles son las otras disciplinas afines al área? Fundamentalmente los contadores y los administradores. También los economistas a lo mejor ponen también algo en cuanto al estudio de ese entorno donde está envuelto la empresa. ¿Cuál es el entorno? Mira, ¿en qué tipo de mercado estamos trabajando? El sector donde se está desenvolviendo. ¿Tenemos libertad económica? ¿No tenemos libertad económica? ¿No es así? ¿Qué tenemos hoy en nuestro país? Por supuesto, es un país batidor de récord malo, como ustedes saben. Pero mañana pueden venir los cambios. Y si vinieran los cambios, ¿a qué nos vamos a enfrentar? Nos vamos a enfrentar a una economía similar a la que teníamos antes, hace 20 años atrás. ¿Será así? ¿O el petróleo va a dejar de ser el instrumento aquel que empujaba la economía venezolana? ¿A qué nos vamos a enfrentar? Ahí entonces el economista pudiera decir algunas cosas, ¿no es cierto? Pudiera someter algunos elementos para el análisis. Pues eso en cuanto al futuro. Pero también hoy también deberíamos estar viendo algunos elementos de análisis que nos proporcionan los economistas. Entonces, esto de optimizar tiene que ver con tres aspectos, diría yo. Uno, alcanzar un nivel de rentabilidad, ¿no? Así, el mayor nivel que se pueda, con un determinado sacrificio de recursos. Rentabilidad tiene que ver uso de recursos con nivel de ganancia, nivel de utilidades generadas. Tiene que ver también con la liquidez, ¿no? Así, ese balance lo tocamos hace un momento, ese balance adecuado entre disponibilidad e inversiones. ¿Qué es lo prioritario? Las inversiones, por ejemplo, o lo prioritario es mantener en caja una gran cantidad de recursos que nos permita sin ningún problema atender todos nuestros compromisos en forma oportuna. Y la otra, estamos hablando de rentabilidad, liquidez y el control de los riesgos. Significa cubrir a la empresa de la mejor manera, por supuesto, en situaciones que pongan en peligro a las personas, los bienes y los resultados perseguidos. Eso optimizar entonces juega con estos tres elementos en cuanto a resultados, ¿no? Así, tiene esos tres aspectos. Funciones entonces del administrador financiero. El administrador financiero, entonces, él debe generar información financiera verídica y oportuna para la toma de decisiones gerenciales. Para esta información, él se apoya en las otras áreas, se apoya en la contabilidad, se apoya también en los aspectos, en las funciones administrativas. Él debe planificar el uso y disponibilidad de los recursos financieros a objeto de garantizar el adecuado funcionamiento de la empresa y cumplimiento oportuno de sus compromisos. Él tiene que ver el futuro. Él tiene que, cuando digo ver el futuro, él tiene que adelantarse a los acontecimientos. Allá en los barcos, en aquellos barcos de vela, así tipo utilizado por Cristóbal Colón cuando vino a esta tierra, había ya en la parte más alta del barco, había alguien que estaba oteando, que estaba viendo para ver si había tierra, había algún peligro. Ese es el papel hoy del administrador financiero. El papel del administrador financiero es alguien que tiene que estar adelantándose a los acontecimientos. Tiene que haber oportunidades, tiene que haber amenazas que se presentan en un futuro. ¿Ok? Dotar a la empresa de una adecuada estructura financiera acorde con su naturaleza y objetivo. Es función también o sea, no es cualquier estructura financiera. Va a depender si la empresa industrial requiere más, vamos a llamarlo así, más créditos a largo plazo, requiere mayor capital.
Pero si la empresa es de otro tipo, es una empresa comercial, mira, el corto plazo va a ser muy importante para esta empresa y entonces él tiene que adecuar esa estructura financiera a la naturaleza de la empresa. Debe establecer la fuente de financiamiento y obtener los recursos requeridos para su funcionamiento y desarrollo bajo las mejores condiciones del mercado. Tiene que tratar de optimizar eso que busca en el mercado, tiene que tratar de obtener lo mejor, plazos, tasas y otros costos. ¿De acuerdo? Para concluir con esta partecita, podemos decir que el éxito y sustentabilidad de una empresa va a depender en buena medida, por una parte, de la habilidad que tenga la alta dirección para concebir, analizar y elegir las oportunidades de inversión. ¿Cuáles son esas? Por ejemplo, mira, vamos a elaborar tal producto y vamos a dejar de producir este. ¿No es cierto? Y entonces tenemos que agregar inversiones para poderlo producir. Aprovechar oportunidades en materia de inversión. Y por la otra, de su estructura de financiamiento. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto en función de un nivel de riesgo que se decida afrontar. Entonces, ahí estará, vamos a llamarlo, el éxito de la empresa, desde este punto de vista, por supuesto. ¿Ok? Entonces, concluimos acá esto que yo llamo la primera parte, que es la administración financiera. Vamos a decir, ¿qué es propiamente la administración financiera? Vayamos entonces ahorita a ver, nos salimos y volvemos a entrar, o sea, dejo de compartir y me vuelvo a meter y buscamos otra cuestión. Relación con disciplinas afines. ¿Ok? Vamos a dedicarle unos 15 minutos a esta parte. Entonces, con la contabilidad, con el área contable. El área contable provee una valiosa información confiable y oportuna para facilitar la toma de decisiones. ¿Relativa a qué aspectos? Mira, relativa prácticamente a todos los aspectos de la empresa. Nos da información con respecto a disponibilidad de recursos. Porque nos está hablando, nos dice, mira, tenemos este activo circulante. Este activo circulante se compone de algo que ya tenemos en caja, lo que vamos a cobrar en el corto plazo, nuestros inventarios que los vamos a convertir en productos y además contamos con este otro recurso acá, disponibilidad de recursos. Compromisos, nos dice la contabilidad cuáles son los compromisos que tenemos que atender y cuándo son sus vencimientos. ¿Así? ¿Qué volumen y en qué momento tenemos que salirle adelante? Nos habla también de la estructura financiera. ¿Cuánto tenés? Esa contabilidad nos dice, mira, tenemos estos créditos a corto plazo, tenemos estos otros créditos a largo plazo, pero que en este año, vamos a decir, tenemos que pagar en el corto plazo, tenemos que pagar estas porciones. Y también tenemos este otro, el capital. Y este capital, mira, no tenemos que pagarle a nadie y es nuestra principal fuente de financiamiento, en el caso de que sea la principal. Y además de eso, la empresa está generando mensualmente tal y tal cantidad de recursos. Entonces, de eso se trata la estructura financiera. Nos habla de los costos. Nos dice, la contabilidad nos dice cuáles son los costos más importantes más importantes no, de mayor volumen que tienen empresas. Así, cuáles son variables, cuáles son fijos, cuáles son permanentes, ¿no es cierto? Cuáles en una situación de inflación, cuáles están creciendo más rápido que otros, ¿no es cierto? Y nos habla también de los márgenes operativos. La contabilidad nos dice, mira, en tal producto podemos estar ganándonos ahorita el 10% o el 20% o el 30%. ¿Ok? Y también, además de ese margen operativo que nos da por producto inclusive,
nos habla también de la rentabilidad de la empresa. Y cuando hablamos de rentabilidad, estamos haciendo la comparación entre esos márgenes operativos, esas utilidades, contra los recursos que tenemos invertidos en la empresa. Recursos que tenemos invertidos en la empresa por los socios cuando aportaron capital o cuando tomamos recursos de otras entidades como los bancos y lo tenemos ahí. ¿Ok? Es la comparación entre lo que nos estamos ganando contra lo que tenemos ahí inmovilizado para producir. La administración, o sea, la contabilidad, sabemos, mira, nos da toda esta información y si la contabilidad está al día, es una información oportuna. De ahí la necesidad de que, mira, la contabilidad esté permanentemente actualizada, porque si no, no nos provee la información que necesitamos. La administración provee las herramientas necesarias para, en cuanto a ciertos aspectos, ventas y cobranza. Entonces, tenemos algunos administradores que están trabajando en el área de ventas, están trabajando en el área de cobranza, y entonces generan una información, ¿no es cierto?, valiosa con respecto al cómo se encuentran cada una de estas dos categorías, cómo están las ventas y cómo están las cobranzas. Entonces, nos ayuda a alimentar, vamos a llamarlo así, el estado que debe preparar el administrador financiero. En este caso, un flujo de caja. Nos habla también de toma información de los compradores y los señores que trabajan en logística. Es cierto, nos habla de las compras y suministros, nos habla en qué niveles, cómo está funcionando esto. O sea, que podemos comprar cada 6 meses, podemos comprar cada 3 meses o tenemos que comprar diariamente. O los embarques tienen que ser de tal magnitud. ¿Okay? Nos da información con respecto a estas cosas. Nos da información con respecto al manejo y control de algo llamado inventario. Inventario donde tenemos inventario de productos, inventario de materia prima y unos inventarios de unos ciertos bienes que a lo mejor llámense producto o llámese materia prima, pero que nunca se utilizan y están ahí viviendo en la empresa toda una vida y eso no se mueve. ¿Así? Entonces, esos inventarios, los administradores pueden darnos información con respecto a esta área también. Del control de los compromisos, por supuesto. Control de compromisos que tienen que ver con cuándo vamos a tener que pagar. Y entonces, sabiendo cuánto tenemos, cuándo tenemos que pagar, nosotros nos está dando una cierta información para colocarla también en ese flujo de caja, ¿no es cierto? Y ponerlo no en este mes, sino en el mes que viene o cuando venza. La tesorería, el administrador que esté en tesorería, entonces nos da información de las disponibilidades bancarias, ¿no es cierto? ¿Dónde está el dinero? En cada uno de los bancos, en qué moneda los tenemos, lo que fuera. Y tenemos también lo relativo a la cobertura de los riesgos. Cobertura de los riesgos que tiene que ver con personas, que tiene que ver con bienes, pero también tiene que ver con la factura que vendemos, o la factura de las ventas, o las facturas de lo que tenemos que pagar, porque ahí también hay riesgo. Si nosotros contratamos una venta en la Venezuela de hoy, la vendemos en bolívares, la facturamos en bolívares, necesariamente eso tiene que ser de ya para allá. Tenemos que cobrarla hoy mismo. No sería lo mismo si nosotros facturamos en dólares, así, donde sabemos que ese valor no se nos va a depreciar tan rápidamente como el valor de nuestra moneda. Y lo contrario sucede cuando tenemos que pagar, facturamos, o sea, nos facturan en dólares y entonces tenemos un problema porque cada día vamos a tener que sacar más bolívares para pagar esos dólares. ¿Cierto? Todo esto concurre a la planificación estratégica. Entonces,
con toda esta alimentación que toma el administrador financiero de la planta, puede elaborar su planificación. ¿Ok? No todas las empresas son del modo como lo estamos presentando. Hay empresas, una empresa grande puede tener distintas funciones, o los trabajadores del área pueden tener distintas funciones, pero pudiera confundirse en una empresa pequeña, pudiera confundirse todas estas funciones en uno solo. Entonces el administrador financiero es también el administrador. O el contador funge también de administrador financiero en una empresa más pequeña. Se confunden todas estas funciones en uno solo. Pero estas funciones es necesario realizarlas. ¿De acuerdo? Por supuesto que los aspectos fiscales, la declaración y pago, también es algo que tratan los administradores e informan al administrador financiero. En economía, el economista identifica y caracteriza el ambiente o escenario en el que se desenvuelve la actividad financiera. ¿Ok? Grado de libertad económica, intervención del Estado, controles, fundamentalmente. Se hace un diagnóstico. El economista puede hacer un diagnóstico de dónde está funcionando, cómo está funcionando la empresa. ¿De acuerdo? Tipo y elementos del sector o mercado en que la empresa realiza su actividad operativa. Hace el diagnóstico, analiza, da los elementos que conforman el entorno económico en que se desenvuelve la empresa. Yo quisiera salirme, porque se nos está llegando el 2:33, falta todavía un pedacito para terminar esto. Entonces vamos a tratar de terminarlo más bien y arrancamos con otra parte en la próxima sesión. ¿De acuerdo? Seguimos compartiendo aquí para terminar esta idea. Entonces decíamos que fundamentalmente el economista o la economía nos aporta información que tiene que ver con el entorno y con el movimiento económico del país, del sector, así que no nos agarre desprevenido cualquier cosa de la que están pasando en el país. Esta última laminita, relación con otras disciplinas, ¿no es así? Trata de conjugar lo contable, lo financiero y lo económico. Hablamos de, y ponemos aquí ejemplo, hecho contable. Un hecho contable, ¿a qué se refiere? Hecho contable, o sea, podemos ver cualquier transacción desde los 3 puntos de vista. Pongamos por caso, vamos a una panadería, vamos a una farmacia. Y cuando compramos en esa panadería y en esa farmacia, nos venden un producto, nosotros pagamos de contado y entonces podemos decir que el hecho contable y el hecho financiero no tuvieron ningún problema, fueron iguales. ¿Por qué? Porque se pagó, el monto que se pagó es el monto que corresponde al producto. ¿No es cierto? Y entonces ahí lo contable va a ser igual a lo financiero. No es lo mismo cuando compramos un equipo, ¿no es cierto? Que tenemos una cuenta por pagar. Entonces, lo financiero, vamos a llamarlo así, lo financiero es lo que entra en tesorería, lo que entra en caja. En la panadería, lo que se registró entró completamente en caja. Lo contable fue igual a lo financiero, ¿no es cierto? El monto del pan que compramos o el monto de la medicina que compramos se corresponde con tanto lo contable con lo financiero, pero no así cuando estamos hablando del equipo que compramos, porque hay una cuenta por pagar. El hecho financiero no es igual al hecho contable. Al país, al negocio, le entró una cantidad inferior al valor del equipo. El señor se llevó completamente el equipo completo y solamente nos pagó una parte. ¿De acuerdo? Entonces, hay una cierta disconformidad entre lo financiero